Seguimos con más información desde la sede de gobierno y por supuesto vamos a continuar hablando de este tema, la aprehensión de la expresidenta Yanine Áñez y sus dos ministros. Y para hablar de este tema nos acompaña el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, el doctor César Adalid Siles Bazán. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carolina, a la orden para informar siempre al pueblo. Muy bien, iniciemos por favor. ¿Por qué se procede a la detención de la expresidenta y sus exministros? El día de ayer, en una audiencia maratónica que inició aproximadamente a las 11:30 de la mañana y luego de 9 horas de debate y deliberación, la juez de turno cautelar determinó la detención preventiva de la señora Yanine Áñez, de sus exministros Coimbra y Guzmán, una vez que ha valorado los argumentos tanto de defensa como de acusación respecto específicamente a la situación procesal de los tres sujetos procesales. Debo informar también al pueblo que esta causa data del año pasado, fue en noviembre del 2020 que la exdiputada Lidia Patti presentó una denuncia ante el Ministerio Público para su investigación por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. En dicha causa se encuentran procesados e investigados más de 10 personas, entre militares, en ejercicio en el momento del golpe de Estado, autoridades estatales, cívicos del país por el llamado golpe de Estado. Muy bien, lo acaba de mencionar, están siendo acusados por sedición, terrorismo y conspiración. Si nos puede explicar, por favor, en qué consisten estas tres figuras jurídicas. Con mucho gusto. Primero, explicar a la ciudadanía que este proceso penal únicamente involucra hechos suscitados antes de la asunción al mando de la señora Yanine Áñez, cuando actuó en su calidad de senadora y los exministros como diputados, uno supraestatal y el otro diputado uninominal, y agitaron sus bases sociales para conseguir el poder a la fuerza. Hablamos de sedición, terrorismo y conspiración porque esos delitos contra la seguridad interna del país, contra la estabilidad de un gobierno constitucional democrático, terminaron en la renuncia y huida del país por las amenazas que sufría del presidente Evo Morales. Bueno, hemos escuchado a la expresidenta Yanine Áñez y dijo y mencionó que todo este proceso es un abuso de poder. ¿Qué opinión le merece? Es simplemente tener la seguridad de que este proceso se está desarrollando y se va a desarrollar porque está en su etapa inicial de investigación, en el marco del debido proceso, bajo los principios de celeridad, en busca de justicia ante todo, y entendemos que precisamente prueba de ello es que esta audiencia de medida cautelar que se celebró el día de ayer concluyó con una decisión que fue apelada por ambas partes, tanto por el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Procuraduría, que estaban procurando 6 meses de detención preventiva, como obviamente por la defensa que procuraba la libertad o medidas sustitutivas de sus defendidos. Así que es un proceso que se va sustanciando en el marco del debido proceso. Estamos en una etapa inicial. En estos 4 meses que ha dictado la juez cautelar, seguramente se buscarán más pruebas, más elementos de convicción para determinar si existe o no materia justiciable para ir a una acusación, o de lo contrario se puede incluso dictar un sobreseimiento. Entiendo pues que el principio que debe regir la tramitación de ese proceso, y exhortamos a las autoridades del Ministerio Público y a las autoridades judiciales, sea ante todo el debido proceso. El ministro de Justicia anunciaba también el día de ayer, después de haberse dictado la audiencia, que hemos invitado nosotros directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se constituya en Bolivia para hacer una visita in loco y pueda en esa visita in loco determinar lo que te estoy diciendo, que se va a sustanciar y se sustancian los procesos en Bolivia en el marco del debido proceso. ¿Bajo qué elementos se les da esta detención preventiva de 4 meses? Bueno, existen 2 requisitos que debe cumplir un juez cautelar para determinar la detención preventiva como extrema medida en este tipo de audiencias. Uno es la probabilidad de autoría. Se determinó que hay indicios para determinar que las 3 personas han cometido indiciariamente los delitos que se les atribuyen en la imputación, y el segundo requisito es riesgos de fuga y de obstaculización que determinaron sin duda que las personas no se van a someter al proceso o van a obstaculizar la averiguación de la verdad. Ante la concurrencia de ambos requisitos, la juez cautelar de turno determinó la detención preventiva, reitero, por 4 meses, a pesar que el Ministerio Público había solicitado 6 meses. Perfecto, tenemos más consultas desde el interior del país. Adelante, Cochabamba.
Buenos días, viceministro. Ninusca Crespo lo saluda desde los estudios de ATV Cochabamba. Una audiencia que ha durado más de 9 horas y que se ha transmitido en vivo. Se informó en su momento que contó con la participación de veedores de organismos internacionales. Esto es evidente y si es así, ¿qué instancias participaron? La audiencia y cualquier audiencia de esta naturaleza, y más aún por la repercusión que tiene, es de carácter público, salvo que la juez cautelar haya dictado, y en este caso no lo hizo, un principio de confidencialidad. Al ser público, hemos incluso nosotros podido asistir como veedores, digo nosotros como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y independientemente de las partes que están ahí, también asistieron Naciones Unidas, Defensor del Pueblo, los propios medios de comunicación. Prueba de ello es que gran parte de la audiencia fue transmitida en vivo. Muy bien, continúo con las consultas, viceministro. El expresidente y excandidato Carlos Mesa ha presentado una denuncia ante organismos internacionales indicando que el gobierno estaría pretendiendo eliminar a la oposición. Fernando Camacho en Santa Cruz también ha anunciado movilizaciones. Se alista un cabildo para hoy, mientras que habrían personas refugiadas, según Camacho, en instancias del Comité Cívico de Santa Cruz. Ante este panorama en el que se convoca por redes sociales a diferentes manifestaciones de protesta, ¿cuál es el accionar que va a llevar adelante el gobierno y qué le dice a estas personas que se están convocando y que pretenden movilizarse rechazando estas acciones judiciales? Gracias por la pregunta. El gobierno en el órgano ejecutivo tiene ministerios e instancias con determinadas competencias. En el caso concreto de este proceso penal, las instancias competentes para contribuir a la investigación y que se esclarezcan los hechos son el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, quienes se han constituido en parte dentro de este proceso, obviamente coadyuvando la labor del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el rol que debe jugar, debe por un lado velar porque aplique ante todo la justicia y el debido proceso, pero por otro lado también garantizar los derechos fundamentales. Y en esta garantía de derechos fundamentales, como estaba diciendo hace un momento, hemos invitado el día de ayer a que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se venga a Bolivia, haga una visita en loco y pueda determinar si hay o no vulneraciones en la tramitación de estos procesos. Preguntarán seguramente por qué un proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades. Reitero, esta investigación data de todo lo acontecido antes de la asunción al mando de la señora Yanine Áñez, puesto que a partir de la asunción al mando de la señora Yanine Áñez existen otras denuncias que se están tramitando y algunas de ellas van a ser tramitadas en los próximos días por el Estado boliviano, como los 4 juicios de responsabilidades que anunció el ministro de Justicia y Transparencia Institucional a ser presentados el día de hoy. Consideramos que todo organismo internacional, no solo la Comisión Interamericana, sino cualquier otro que tenga alguna duda sobre imparcialidad, objetividad o debido proceso en esta causa, puede constituirse y puede requerir la información que sea necesaria. No es el gobierno el que está determinando la detención preventiva, es la justicia. No es el gobierno que está realizando una investigación, es el Ministerio Público. Nosotros siempre vamos a ser garantes de la independencia de los órganos del Estado. Respecto a las movilizaciones anunciadas, respecto a las posibles solicitudes de refugio o asilo que vayan a presentar, es un derecho humano que ellos pueden ejercer. Al mismo las movilizaciones, siempre y cuando no perjudiquen los derechos de otras personas, porque siempre debe estar el bien mayor ante todo y no los intereses individuales. Y finalmente, respecto a la causa en cuestión, esta causa inició el año pasado e inició contra el señor Camacho y su padre y los generales que pidieron la renuncia al presidente Evo Morales. Es decir, ellos han estado investigando desde el año pasado y están siendo investigados y seguramente también, conforme ande la investigación, serán convocados a declarar y decir su verdad. Viceministro, por favor, le pido que me complemente una de sus afirmaciones. En este momento se está procesando a Áñez y a sus exministros por sedición, terrorismo y conspiración. Usted acaba de indicar que también se están alistando otros 4 procesos que serían juicios de responsabilidades contra la expresidenta Áñez. Por favor, si me amplía esta información. Con muchísimo gusto y gracias por la pregunta. Como lo había dicho, en horas de la mañana,
en el momento que se abra el Ministerio Público, se van a presentar 4 proposiciones acusatorias al fiscal general del Estado. En este caso, por delitos cometidos en ejercicio de funciones de presidenta transitoria a la señora Yanine Áñez y a sus ministros colaboradores. Estos 4 juicios de responsabilidades se refieren a la autorización a través de decreto supremo de un crédito ilegal al Fondo Monetario Internacional, puesto que la Constitución manda que debe ser por ley, no por decreto, la autorización de prórroga de concesión de un servicio público como es el registro de sociedades comerciales de Fundempresa, un tercer juicio de responsabilidades que presentaron las víctimas con el asesoramiento del Ministerio de Justicia por estar detenidos por tanto tiempo en la frontera de Chile sin poder ingresar a su patria. Y finalmente un juicio de responsabilidades también presentado por las víctimas por violación de la libertad de expresión. Recordarán ustedes que fue precisamente el gobierno de Áñez mediante decreto supremo que penalizó la protesta, que penalizó cualquier expresión artística, cultural durante la pandemia. Y después el mismo gobierno de Yanine Áñez abrogó ese decreto, pero en tanto muchas personas se sometieron a procedimientos abreviados, fueron condenados, fueron encarcelados en un decreto totalmente ilegal que fue la propia Comisión Interamericana que observó el mismo. Viceministro, en el caso particular de la exautoridad Yerko Núñez, ¿hay una orden de aprehensión en su contra? Tengo entendido por la revisión del cuaderno de investigación por responsabilidad que el señor Yerko Núñez está siendo investigado. También tengo entendido que la Fiscalía está tramitando la orden de aprehensión, no solamente para él, sino también para otras exautoridades y ex cívicos y algunos militares que participaron y gestaron el golpe de Estado. ¿Podemos mencionarlos, por favor? Sí, tenemos entendido que se está investigando al señor Camacho, a su padre, al ex general Calimán, al ex general Yuri Calderón y, como usted acaba de decir, también al exministro Yerko Núñez, Arturo Murillo, López y otros. Perfecto, muchas gracias. Volvemos a Cochabamba, Ninosca. Bueno, gracias, viceministro. Queremos conocer también cuál es la situación jurídica de Yacir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido aprehendido el día sábado. ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles son los delitos por los que se lo estaría procesando? Por responsabilidad de la cartera de Estado a la cual represento, he pedido información respecto a ese caso. El Ministerio de Justicia no es parte del mismo. Entiendo que el señor Yacir Molina ha sido aprehendido en la ciudad de Cochabamba y conducido a la ciudad de Sucre, donde existe una causa penal iniciada por el Ministerio Público, recordarán ustedes, cuando un grupo de personas intentó tomar la Fiscalía General pidiendo la denuncia del fiscal general. Entonces, en todo caso, la denuncia pues fue presentada por la Fiscalía, es la instancia que seguramente va a informar el desarrollo de esa investigación. Sin duda también, debo ser responsable, el Ministerio de Gobierno tiene otras causas penales en contra del señor Yacir Molina y en su momento seguramente te dará la información correspondiente. Perfecto, esas fueron las palabras del viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales hablando precisamente sobre este tema, el caso de la expresidenta Yanine Áñez, que ha sido aprehendida ya por 4 meses junto a sus 2 exministros. Gracias, viceministro. A la orden, cuando guste estoy acá. Un placer.